Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es el ensayo de Proctor estándar y modificado y también la densidad de campo. Daremos un breve resumen. En esta presente investigación se pretende definir el ensayo Proctor, evaluar el procedimiento y la funcionalidad a fines de la ingeniería civil, también conocer el procedimiento de la compactación del suelo en el laboratorio para los ensayos de Proctor estándar y modificado, regidos según la norma. Este ensayo sirve para la determinación de la relación entre el contenido de humedad y la densidad del suelo cuando es compactado. Finalmente, determinar la humedad óptima a la cual un suelo alcanzará su máxima compactidad, reconocer las características del suelo y sus propiedades, el contenido de humedad y el peso unitario según los suelos, el cual es reflejado en la curva de compactación. Y también daremos una breve introducción que viene a ser que en la actualidad existen distintos métodos para reproducir en el laboratorio las condiciones de compactación en obra. Todos ellos pensando para estudiar además los distintos factores que gobiernan en la compactación de los suelos en una obra real. Los objetivos del presente informe serán detallados a continuación. Conocer el procedimiento de compactación del suelo en el laboratorio para los ensayos de Proctor estándar y modificado, según la norma ASTM-D 1557 para el Proctor modificado y según norma ASTM-D 698 para el Proctor estándar. Otro objetivo sería determinar la humedad óptima a la cual el suelo alcanza su máxima compacidad. Reconocer las características del suelo y sus propiedades. Determinar el contenido de humedad y el peso unitario seco de los suelos sobre el cual es reflejado la curva de compacidad. Equipos y materiales. Para los equipos y materiales tenemos los siguientes, que es el molde de compactación, el horno de secado y tamices, pisones manuales y estándar modificado. Tenemos la cuchara, una brocha, una espátula, balanza, recipientes y por último una probeta. El procedimiento a seguir depende de los tres tipos de métodos. Empezamos con el método Proctor estándar según el MTC E114. Primero, te pide seleccionar un método, los cuales están definidos en tres tipos, método A, B o C, dependiendo del tipo de suelo y las condiciones que presenta. Por ejemplo, método A tiene como molde número 4, tiene 3 capas, el material de tamiz que tiene que pasar es el número 4 y se tiene que realizar una cantidad de golpe de 25. Y la condición es que la masa no supere o que sea menor a 25%. En el método B, el molde es el número 4, 3 capas, el tamiz o el número de tamiz es utilizado es el 3/8, con 25 golpes y que sea, su condición básica es que sea menor al 25% la cantidad del suelo que pase esta malla. En el molde C es diferente. ¿Por qué? Porque se utiliza el número 6, que es el molde de diámetro 6 pulgadas en 3 capas con un tamiz de 3/4 y se realiza 56 golpes. El material que pasa este tamiz tiene que ser menor al 30% del total de la masa. Para usar este método es necesario tener hecho la granulometría, dado que así uno puede seleccionar entre el método A, B o C, las cuales serán las condiciones para después. El volumen y la masa son condiciones que hay que saber. También es necesario que el equipo esté equilibrado y si en caso tiene alguna falla, calibrar todo el equipo. Las partes tienen que estar en buenas condiciones y hay dos métodos que se pueden utilizar: preparación húmeda y seca. En la húmeda se tiene que obtener 4 muestras que tienen que estar en un estándar óptimo del 2%, las cuales serán divididas en 2 y 2, 2 secas y 2 húmedas, para así definir la curva de compactación, el cual nos da como resultado el peso unitario seco máximo. Para esto es necesario utilizar 2.3 kilogramos del suelo de tamiz en A o B o 5.9 kilogramos en el método C. Obtener contenido de agua de las muestras
y añadir agua. Para ello se realiza o se implementa agua a las muestras echándole poco a poco para que ésta no sufra una alteración rápida. Luego se seca y se coloca en el ambiente o en un horno a 60 grados centígrados. El segundo método a utilizar es el método Proctor modificado, el cual está según el MTC E115. Para ello también se seleccionan tres métodos: método A, B y C. El molde del método A es 4 pulgadas de diámetro en 5 capas, el tamiz es número 4, se realizan 25 golpes y la cantidad de material que pasa este tamiz es que sea menor al 20% de la masa total. En el método B se utiliza un molde de 4 pulgadas de diámetro con 5 capas, el número de malla del tamiz es de 3/8 y el material que pase tiene que ser mayor al 20% del tamiz número 4 y menor al 20% en el tamiz 3/8. En el método C se utiliza un molde de 6 pulgadas de diámetro con 5 capas, el tamiz número 3/4 con 56 golpes y tiene que ser mayor al 20% pasando la malla 3/8 y menor al 30% pasando la malla 3/4. Para ello se realiza una granulometría para poder definir las cantidades. Tiene que el volumen y la masa estar aproximados a gramos. El martillo tiene que ser calibrado, si en caso es ajustado. Las partes tienen que estar en buenas condiciones y se tiene que ensamblar el molde, la base y el collar de la extensión. Para esta preparación existen dos métodos, que son el método preparación húmeda y seca, pero se recomienda utilizar el método por preparación húmeda, sin secado de la muestra, la cual determina la cantidad de agua en el suelo. Para ello se utilizan 4 muestras con agua en un estándar óptimo del 2%, para la cual se define una curva de compactación, la cual da un resultado del peso unitario seco máximo. Para ello se tiene que seleccionar entre los 3 métodos para utilizar la cantidad de kilogramos por método. A y B usa 2,3 kilogramos y C 5,9 kilogramos. Para obtener el contenido de agua de las muestras se añade agua. Para ello se añade poco a poco mientras también se mezcla y esto se seca al ambiente o se usa un horno a 60 grados centígrados. Cuando se seca hay que estar batiendo o moviendo para que esto compacte mejor y el agua se distribuya en todo el cuerpo y podamos tener un resultado mejor. Finalmente se tapa y se coloca en un espacio aparte, separado. Para la densidad de campo, el uso del SPIDY. El método SPIDY permite realizar el control de calidad de campo. Está usado para determinar la cantidad de humedad en suelos, arenas, polvos áridos, hormigón, carbón y yeso. Es un instrumento portátil y sencillo que consta en un tanque presurizado, una balanza y una maleta de transporte. Para el uso de SPIDY, se debe ubicar en el lugar de extracción de la muestra. Se realiza la extracción de la muestra y se coloca en un recipiente adecuado para poder hacer el mezclado con los reactivos. Colocar la caja que contiene el SPIDY en un lugar nivelado. Verificar la balanza electrónica que se encuentre calibrada. Pesar 36 gramos de la muestra. La muestra se coloca en envase de aluminio que tiene forma de campana. Agregar 2 cucharadas de carburo cálcico a la muestra. Se agregan las 2 bolitas de acero. Mantener el SPIDY horizontalmente y cerrar el recipiente. Se rota el recipiente como dando círculos, luego se deja en posición vertical. En posición vertical se agita suavemente 10 segundos, luego se deja reposar 20 segundos. Se debe repetir 3 veces el paso anterior. La reacción será reflejada en el panel digital del manómetro. Basado en la utilización combinada del sistema de presurización y el pesaje de la muestra adecuada. La reacción en el interior aumenta la presión en modo proporcional a la cantidad de humedad en el recipiente. El medidor de humedad tipo SPIDY, el densímetro nuclear. Tener en cuenta que no puede haber objetos
a menos de 600 milímetros. Y en caso se realice en lugares cerrados, debe haber una modificación con respecto al equipo. Evitar tener objetos o material que sea parte del mismo suelo. Tener en cuenta la superficie donde será colocado el equipo para evitar irregularidades con el terreno para tener resultados más precisos. Prender y dejar que se estabilice en el tiempo que dependa cada tipo de equipo. Se usa el método de transición directa. Se debe realizar un hueco en el suelo con ayuda de una placa guía con un mínimo de 50 milímetros, más de lo que ya está especificado. Luego, hacer una perforación, se coloca el equipo sobre la superficie y se inserta en el vástago un agujero. Colocar la profundidad que haya sido calculada con el Proctor para ver equidades. Finalmente, asegurar y registrar la densidad en más de una lectura igual en el contenido de agua. El densímetro electrónico. Si se requiere, debe ser calibrado el equipo de acuerdo al manual del fabricante. Encender el densímetro electrónico y elegir un modelo de suelo para realizar el ensayo. Limpiar el área y verificar que esté nivelada, porque la plantilla estará en contacto con el suelo. Se coloca 4 dardos con un ángulo de 20 grados de inclinación. Conectar el sensor de suelo del equipo. Finalmente, este irá al medio de la plantilla. Conectar el sensor de temperatura al sensor de suelo. Esperar a obtener los resultados, después verificar que se encuentre con todo conectado. Conclusiones. El ensayo de Proctor estándar y modificado es imprescindible en el estudio de mecánica de suelos debido al mejoramiento de las propiedades físicas y mecánicas. El ensayo de Proctor estándar y modificado nos permitió conocer el procedimiento para llevar a cabo el ensayo y poder así saber la compactación máxima que permite el suelo en estudio, y el cual es la humedad óptima para lograr la máxima capacidad. El presente informe nos permitió estudiar las normas técnicas que rigen sobre el ensayo de Proctor estándar y modificado, empleándolas de la forma adecuada. Se logró conocer los instrumentos y materiales de la forma óptima para la realización del ensayo de Proctor estándar y modificado. Recomendaciones. Se debe calibrar la balanza antes de pesar. Lo recomendable es la utilización de agua en un 5%. Cada muestra obtenida para la obtención del contenido de humedad real debe llevarse rápidamente al laboratorio, pues que esto pierde fácilmente la humedad cuando está expuesto al aire. Al momento de compactar, la guía de pisón debe mantenerse ligeramente sobre el afirmado que se compacta, puesto que si es soltado, remueve o taja el material. También una cantidad adecuada de suelo pulverizado sobre el tamiz número 4 de 4.75 milímetros y se desecha el material grueso si alguno es retenido en el tamiz número 4. En esta ocasión se va a tamizar por un tiempo de 5 minutos. Después de haber tamizado, tomamos el pasante del tamiz número 4. El peso del molde a emplearse para el ensayo. Para proceder a realizar los cálculos correspondientes. Para tomar los pesos de la muestra, procedemos a encerar la balanza con el molde que vamos a emplear. Después de encerada la balanza, procedemos a colocar el material en el molde para medir los 3 kilogramos necesarios para la realización de este método. Después de haber pesado los 3 kilogramos, se determina el porcentaje que se va a ocupar de agua. Esta muestra procedemos a colocarla en un molde para realizar el procedimiento siguiente. Se procede a colocar en el molde adecuado. Después de haber calculado el 2% del contenido de humedad, que son los 60 mililitros, se coloca en la probeta y se empieza a regar la muestra. Este riego debe ser uniformemente en toda la muestra.
Luego de haber colocado el porcentaje adecuado de agua, se procede a mezclar uniformemente la muestra. Después de haber mezclado la muestra, se procede a colocar en el molde en una capa, luego se realizan los 25 golpes. Después de haber colocado la mezcla en el molde, se proceden a realizar los 25 golpes sobre la primera capa, empleando el tizón. Después de haber realizado los golpes sobre la primera capa, se procede a colocar la segunda capa en el molde cilíndrico para realizar el mismo procedimiento. El mismo procedimiento para la tercera capa. Es importante recordar que la altura de estas tres capas debe ser de 5 pulgadas, como lo menciona la norma. Una vez realizado los 25 golpes sobre la tercera capa, se procede a retirar el collar del molde para realizar el siguiente procedimiento. Procedemos a retirar el material sobrante de nuestro molde. Luego de haber retirado el material sobrante de nuestro molde, procedemos a pesar la muestra, recordando que ya tomamos el peso del molde. Obteniendo un peso de 5.84 kilogramos. A este peso debemos retirarle el peso del molde. Después de haber pesado la muestra, se procede a retirar el molde para realizar el procedimiento posterior. Para obtener la muestra y sacarla, le sacamos del molde con el pistón, ya que la muestra estaba muy compactada. Muestra compactada, procedemos a realizar un corte vertical con la espátula para colocar esta muestra en el molde y tomar el peso exacto. Para obtener el peso de la muestra, primero procedemos a encerar la balanza con el molde. A continuación se procede a pesar la muestra para luego colocarla en el horno, obteniendo una muestra de 0.995 gramos. Con el horno establecido por las normas, procedemos a colocar la muestra y a secarla a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Se desmenuza la mezcla restante y procedemos a tamizar esto para juntarla con la muestra ya ensayada. Luego de haber tamizado la muestra, se junta con la muestra ya ensayada y se procede a agregar agua gradualmente para realizar el mismo procedimiento. La cantidad del agua debe subirse del 1 al 2%.